¿Cómo están, chicos, chicas? Pucha, que hace harto rato que me quería comunicar con ustedes, pero ustedes saben, estamos cada vez más con pega, con estudio, con muchas cosas que hacer. De todas maneras, les dejo un saludo a todos los que se han contactado estas semanas. He tenido muchas preguntas respecto de lo que ha pasado con el último capítulo que tuvimos con Roberto, al cual le dejo un cordial saludo. Estuvieron comentando algunos a través de Facebook, a través de Instagram. También muchos de ustedes me vieron en la presentación que hicimos con respecto a preguntas PTU, cómo poderlas abordar. Agradezco también todo el apoyo que recibí a través de YouTube, donde me vieron en la página del Preuniversitario UC, a través de... no, de hecho no era a través de Preuniversitario UC, era a través del YouTube de la Universidad Católica. Entonces ahí estuvimos nosotros hablando al respecto de cómo abordar esta prueba. Me tocó a mí ver una de las preguntas de biología que abarcaba habilidades de pensamiento científico. Les dejo un gran saludo a todos mis estudiantes, a todas las personas que dejaron un saludo también y que no eran mis estudiantes y que me los dejaron a través de los mensajes internos también del Instagram de Capsi de Podcast. De verdad que estoy súper agradecido. Estamos llegando ya a las 1000 reproducciones. También estoy pensando en qué es lo que voy a hacer con mi 10%. Es impresionante la cantidad de cosas que uno puede hacer con este 10%. Entonces yo estaba pensando, entre otras cosas, hacer un capítulo para poder pensar un poco, relajarme, porque estoy un poco estresado con respecto a tanta plata que vamos a recibir, y también al respecto plantearles las generalidades de lo que nosotros hemos conocido como el ciclo celular. Recordemos que nosotros somos individuos constituidos por células. Esas células pueden dividirse de distintas maneras, porque tenemos células sexuales, pero también tenemos células somáticas, aquellas que no son sexuales, y por lo tanto tenemos que hacer una breve revisión, cortita pero lo suficientemente buena para poder recordar aspectos básicos que están vinculados con el ciclo de nuestras células. Por eso entonces los dejo invitados a esta pequeña cápsula que también va a hablar acerca de generalidades. No voy a hablar de los procesos internos, porque nosotros sabemos que entre mitosis y meiosis hay ciertas diferencias en las profases, en las anafases, y también entre la profase 1 y 2 de la meiosis, y así como los otros procesos. Entonces nos vamos a limitar a hablar de aspectos generales. Ya la próxima semana sacaremos un nuevo capítulo vinculado con aspectos de la evolución, que también fue uno de los pedidos que estuvieron haciendo. De hecho, en evolución vamos a sacar 2 capítulos vinculados al respecto. Y ahora entonces los dejo. Espero que disfruten este capítulo de ciclo celular para todos y todas ustedes. Ay, cómo me gustaría hablar en detalle de este proceso mitótico. Ya, sin embargo, no tenemos el tiempo suficiente. Nuestras cápsulas nunca exceden los 40 minutos, menos las que son de contenido. Recordemos que, si bien somos un podcast, no estamos como para dar toda la información al respecto. Pero igual, hablemos acerca de la división mitótica, ¿ya? Recordemos que las células eucariontes pasan por uno de estos dos tipos de división. Y nosotros ahora vamos a hablar de la mitosis, pero también tenemos en cuenta la meiosis, que vamos a hablar posteriormente. Cuando hablamos de la mitosis, hablamos de la división del núcleo, ¿ya? Y seguido de eso viene precisamente la división del citoplasma, lo que nosotros conocemos como citocinesis. De hecho, mitosis viene del término griego que significa hilo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros debemos asumir es que aquí estos hilitos se condensan y que nosotros vemos en la metafase como los cromosomas que logramos identificar como unas mariposas, otros que encuentran que tienen una forma como de marraqueta, entre otras cosas. Y por lo tanto, en la metafase los cromosomas, estos hilos, se ven bastante compactos en estas formas como de X que nosotros logramos visualizar según algunos modelos educativos que utilizan algunos libros, y que en este caso nosotros vemos claramente a través del microscopio óptico, ¿ya? Cuando hablamos de citocinesis estamos hablando de movimiento de la célula. En griego significa eso citocinesis, y que implica la división del citoplasma en 2 células, ¿ya? Como hay que tener también en cuenta que la división mitótica tiene lugar en todos los organismos eucariontes, ¿ya? Y que es también importante en la reproducción asexual de eucariotas que son unicelulares, como las levaduras, esas que nosotros utilizamos para el pan, para el vino, para la cerveza, para las amebas, para los paramecios, ¿ya? En ese caso,
La mitosis, bueno, y para las nuestras que nosotros utilizamos la mitosis con eventos de crecimiento, de reparación de tejidos, entre otros, ¿ya? Conlleva la formación de células hijas. Y eso es súper interesante porque en el momento en que ocurre, por ejemplo, la fecundación, ese cigoto comienza a hacer hacer numerosos eventos mitóticos consecutivos para poder obtener un organismo que, estando adulto, tiene alrededor de 10 elevado a 20 células. Todo a partir de un solo huevo que nosotros conocemos ordinariamente como el cigoto. Por lo tanto, gracias a la división mitótica, en un organismo que sea pluricelular, puede mantener los tejidos. Nosotros los cambiamos, nuestras células mueren de manera constante, pero al mismo tiempo que mueren las células se van restituyendo. A eso quiero llegar. Cuando nosotros tenemos algún daño, queremos reparar alguna herida o regenerar partes completas de un tejido, ya a veces esta mitosis nos puede ayudar incluso para tener una reparación completa. Por lo tanto, las células madre, que también nosotros debemos haber escuchado alguna vez en el colegio, también se reproducen gracias a este mecanismo. Otra cosa es lo que nosotros conocemos como meiosis. Es otra forma divisoria, ¿verdad? Y es un requisito de la reproducción sexuada de todo el organismo eucarionte. Nosotros tenemos gametos haploides, ¿cierto? Con la mitad de nuestras copias originales de material genético de nuestras células que no son sexuales, y que a diferencia de la mitosis conlleva dos citocinesis que son consecutivas. Hay que tener en cuenta que a partir de la meiosis nosotros tenemos dos células obtenidas de cada ronda citocinética. Por lo tanto, como son dos citocinesis, tenemos 4 células resultantes. En cambio, en la mitosis nosotros tenemos solamente 2 células resultantes a partir de un proceso divisorio. Muy importante la meiosis porque con ella nosotros podemos formar nuestros espermatozoides a través de un proceso que llamamos espermatogénesis y que conlleva también la maduración del espermio. Y en el caso de las mujeres también tenemos la gametogénesis femenina conocida como ovogénesis. Esa ovogénesis que culmina solo en el caso de que haya fecundación. Y eso es súper interesante, porque la meiosis, esos ovocitos 2 que se ovulan dentro de este ciclo menstrual femenino, valga la redundancia, ya solamente va a terminar este ovocito 2 su proceso cuando se forme el óvulo, y solamente hay un estado ovular en un periodo transitorio en donde el espermatozoide comienza a mezclar su material genético a través del reconocimiento de los gametos y la penetración de el citoplasma, o más bien dicho de la cabeza del espermatozoide hacia el interior del ovocito. Por lo tanto, en ese momento el ovocito culmina su proceso, su segunda división, y por ende ahí se transforma en óvulo, pero después la fusión de los núcleos del espermio con el ovocito, o en este caso ya óvulo, del espermio con el óvulo, dan origen al cigoto, que de manera paradójica luego empieza a ser mitosis y no una meiosis. Entonces tenemos este caso meiótico que es muy importante. De partida, la meiosis es un proceso que conlleva la fusión de material genético de dos individuos distintos, conocido como los parentales, y que por lo tanto genera variabilidad. Estamos mezclando material genético a partir de este proceso. También hay variabilidad para formar tanto los espermios como los ovocitos, el famoso crossing over, y también la permutación cromosómica, que conllevan durante, en el caso del crossing over, en la primera meiosis, en la profase, el intercambio ya de material genético entre cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos que nosotros conocemos como aquellos que tienen el mismo tamaño, la misma forma y que comparten información para las mismas características. No es así en el caso de la mitosis. La mitosis solamente genera células clónicas, no hay variabilidad genética vinculada al respecto. Entonces la meiosis es un proceso mucho más complejo, muy importante en términos de variabilidad genética, porque si no existiera la meiosis, todos nosotros seríamos clones entre nosotros. Y muchos eventos biológicos que nosotros conocemos, como por ejemplo eventos evolutivos, eventos de selección natural, se verían afectados o simplemente no existirían. De tal manera que durante la reproducción sexual, los gametos que son obtenidos de esta meiosis, que son uno de cada progenitor, reconstituyen un íntegro de la dotación cromosómica de la especie. En el caso del humano, 23 cromosomas parentales de cada uno, ya dan origen a un individuo nuevo, cigoto, con 46 cromosomas.
Entonces, de ahí viene el tema, que como tiene el material genético de dos padres diferentes, de dos parentales distintos, este individuo puede compartir características tanto del padre como de la madre, pero no es igual, idéntico a ninguno de ellos. Y bien, así de cortito, pero bueno era nuestro capítulo con respecto a las generalidades del ciclo celular. Espero que les ayude por lo menos para recordar, chiquillos, chiquillas, para que puedan estudiar. Muchos de ustedes tienen material para poder disponer. Tenemos preuniversitarionacional.cl para poder acudir. Tenemos Khan Academy, medios que están en internet y que nos permiten profundizar más lo que nosotros estuvimos hablando en el día de hoy. También invitarlos a quienes no forman parte de la comunidad de Cápside Podcast a que nos sigan a través de Facebook e Instagram como Cápside Podcast, obviamente, y que también le den ahí suscribirse a nuestro Spotify, a Apple Podcast o a iVoox, que también estamos en esas plataformas. Les dejo un saludo cordial, fraterno, grande, y les cuento entonces qué es lo que voy a hacer con mi 10% más adelante. Que estén súper bien y cuídense, miren que todavía estamos en pandemia. Un abrazo.